Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Enfoque de Reparación del Daño Causado por Corrupción. En esta videoconferencia se profundizará en la importancia del vínculo entre la corrupción y las vulneraciones de derechos humanos, con especial énfasis en el reconocimiento de las víctimas de corrupción y la reparación del daño causado, a la luz de los estándares internacionales y nacionales. También se revisarán casos y experiencias relevantes, así como el rol de la rama judicial para avanzar en el reconocimiento de las víctimas de corrupción y su reparación integral. Para esta actividad académica nos acompañan las doctoras Sandra Jimena Martínez Rosas y Paula Viviana Fierro Barreto. La doctora Sandra Jimena Martínez Rosas es politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en ciencia política de esta misma universidad y especialista en democracia y régimen electoral de la Universidad Sergio Arboleda. Experta en temas anticorrupción con un enfoque en la promoción de acciones para la prevención, control y sanción de la corrupción. Ha liderado diversas iniciativas con actores públicos y privados para fomentar la transparencia, la integridad y el acceso a la información, abordando temas clave como el proceso político electoral, la contratación pública y la incidencia de la corrupción en la degradación medioambiental. Actualmente es directora de programas para las iniciativas con el sistema político y el Estado en Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional. También nos acompaña la doctora Paula Viviana Fierro Barreto, abogada, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario y estudiante de la maestría en derecho internacional. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas orientadas a promover la transparencia, el acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción. Ha liderado procesos de formación y acompañamiento técnico a entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades vulnerables, integrando enfoques de derechos humanos, justicia social y gobernanza. Ha sido conferencista en cátedras de la Universidad del Rosario y de la Universidad Externado y cuenta con publicaciones sobre transparencia, anticorrupción y derechos humanos. Actualmente es consultora independiente de Transparencia por Colombia en asuntos de reparación del daño causado por corrupción. Doctoras, bienvenidas. Es un gusto tenerlas con nosotros. Tienen el uso de la palabra. Muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta capacitación virtual. Desde Transparencia por Colombia es un gusto poder participar en hoy la segunda sesión de este ciclo de conferencias que hemos tenido con ustedes alrededor de distintos aspectos sobre la lucha contra la corrupción en el país. Nosotros somos una organización de sociedad civil que tenemos como principal misión luchar contra la corrupción y creemos que Colombia puede ser un país libre de corrupción. Entonces, para contextualizar un poco quiénes somos en Transparencia por Colombia y cuál es el trabajo que hacemos. Nosotros somos una organización de sociedad civil, llevamos más de 25 años de trabajo en Colombia y formamos parte de este movimiento internacional que se llama Transparencia Internacional, cuyo foco precisamente es lucha contra la corrupción. Como les venía diciendo, para nosotros es un ideal y una meta que creemos alcanzable el tener una Colombia libre de corrupción que viva de manera íntegra y actúe a favor del bien común. Y somos conscientes que para alcanzar esto es necesario trabajar en distintas iniciativas y en interacción con distintos actores públicos y privados. Por eso desarrollamos distintas iniciativas alrededor de gestión pública, fortalecimiento de capacidades institucionales, que es un tema que se abordó en la sesión anterior de este ciclo de conferencias. También trabajamos en líneas, digamos, de interacción y de fortalecimiento de capacidades desde el sector privado. Trabajamos con distintas iniciativas de apoyo a organizaciones de sociedad civil, movilidad de temas de comunicaciones, de incidencia, de sensibilización en torno a qué es la corrupción y también a desmitificar que no todo en nuestro país es corrupción y que sí hay buenas acciones que podemos adelantar para enfrentar este fenómeno.
Y tenemos una línea que es muy importante y está asociada a profundizar en la comprensión de la corrupción, no solo desde los actores corruptos, no solo desde los delitos que se causan, no solo desde el rol, digamos, de los órganos de control en virtud de la investigación de estos hechos de corrupción, sino la mirada de las víctimas, quienes están en el centro y son los principales afectados de estos hechos de corrupción. Partimos de una comprensión y es que no todos están siendo afectados de la misma manera cuando se está hablando de hechos o de delitos de corrupción, y por lo mismo es muy importante tener este enfoque particular de esos daños diferenciados que la corrupción causa en distintos grupos poblacionales que usualmente están también en condiciones de vulnerabilidad. Por eso es esta relación directa que pues Paula va a estar abordando a lo largo de esta sesión entre corrupción y vulneración de derechos humanos. Pero para nosotros estas iniciativas alrededor de promover y comprender el enfoque de los daños que causa la corrupción y la reparación que se puede hacer, las distintas alternativas y el rol que hay desde las entidades, desde los órganos de control y claro, desde la rama judicial es muy importante porque permite hacer un abordaje sistémico desde distintos alcances, objetivos y misiones y una mirada de cooperación interinstitucional que permita avanzar en esta línea que pues pareciera que no es tan conocida o que no se ha analizado tanto cuando se está estudiando el fenómeno de la corrupción, por, como les decía, el principal foco ha sido identificar los actores corruptos y los delitos cometidos alrededor de esto. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Paula Fierro. Estamos atentos a sus preguntas y gracias por seguir participando en este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Sandra, y muy buenos días a todos los servidores y servidoras judiciales que nos acompañan el día de hoy en esta sesión en un tema que es tan relevante en la lucha contra la corrupción y que está en desarrollo a nivel tanto Colombia como a nivel internacional. Es por eso que, pues, primero queremos retomar el concepto de corrupción que el día de ayer ya fue explorado por parte de Sandra y Mario Blanco, digamos, sobre el entendimiento clave de la corrupción, en donde pues sabemos que es el abuso de posiciones de poder o de confianza en beneficio de un particular o un tercero, y acá resaltamos el enfoque que mencionaba ahorita Sandra de cuál es el real impacto que tiene la corrupción, ¿no? En la afectación del interés colectivo, que esto al final se traduce en unos daños que generan perjuicios, menoscabos en personas, comunidades y en la sociedad como en su conjunto. Y esto genera unos daños diferenciados, digamos que las afectaciones en ciertas comunidades, en ciertos grupos poblacionales, pues tiene unas afectaciones diferenciadas y acrecenta vulnerabilidades y discriminaciones históricas. Y todo esto se traduce en ¿qué? En la afectación, en la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos y por tanto, pues de todas estas obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano en este caso. Es por eso que desde el margen, digamos, de la lucha contra la corrupción es prioritario tener un enfoque de derechos humanos. Y ahorita les vamos a explicar un poco por qué surge esta necesidad, pero lo que busca incorporar este enfoque es situar a la ciudadanía, a las víctimas de corrupción diferentes al Estado y a la sociedad civil en el centro de la lucha contra la corrupción. Digamos que el enfoque tradicional de la lucha contra la corrupción ha estado encaminado a asociarlo a los delitos en contra de la administración pública, que digamos que esto no está para darle un nuevo enfoque, pero que tradicionalmente se ha visto desde una cuestión de carácter penal, del derecho económico e incluso parte de la lucha contra la corrupción inició con este enfoque del Banco Mundial, pero acá el enfoque de derechos humanos empieza a ser relevante, digamos, justamente para ver las reales afectaciones y la incidencia que esto tiene en el desarrollo humano de quienes viven en los diferentes estados. Y así, este enfoque también busca visibilizar los daños diferenciados que genera la corrupción y la afectación concreta en derechos. Asimismo, promueve acciones para reparar el daño causado por corrupción. Digamos, más allá de decir hay una vulneración de derechos humanos en ocasión de un hecho de corrupción, pues obviamente hay que buscar escenarios para su reparación integral y obviamente escenarios para la no repetición de estos hechos. Esto es clave, digamos, para incorporarlo en los enfoques de los diferentes procesos sobre los que los jueces tienen competencia pues, en la jurisdicción colombiana. Y en ese sentido, les vamos a compartir un poco de estos estándares internacionales que fundamentan esta relación entre corrupción y derechos humanos. Principalmente, digamos, tenemos desde el área anticorrupción, pero también desde los derechos humanos. Un primer estándar internacional, en efecto, es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
de la cual Colombia ha estado parte, y en específico los artículos 34 y 35 hablan de la adopción de medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción, artículo 34. Y el artículo 35 habla ya más específicamente en garantizar que las entidades o personas, fíjense que acá la convención ya nos habla de un asunto, digamos, de involucrar a personas diferentes al Estado, que hayan sufrido daños como resultado de un acto de corrupción y que tengan la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de los responsables. Este tipo de disposiciones, digamos que han sido analizadas, han tenido debates en diferentes instancias dentro de Naciones Unidas, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Recuperación de Activos de la UNCTAD, respectivamente en informes de 2019 y 2016, hablan del reconocimiento de víctimas de corrupción y el impacto que puede tener en las personas, es decir, ya tenemos como una interpretación de lo que nos está buscando o lo que nos plantea el tratado, y adicional a eso, pues la Asamblea de Estados Partes de la misma convención, en donde se habla de las repercusiones negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos. Adicional a esto, pues en el Sistema Universal de Derechos Humanos, ya hablando como de lo que realizan los órganos de Naciones Unidas de Protección de Derechos Humanos, también se han proferido una serie de resoluciones, informes y demás desde el 1992. Entonces, esto nos pone en un escenario que es un tema que no es reciente, pero que se sigue desarrollando, ¿sí? Como en lo que se profirió en la resolución 50 de 1992, en donde reconoce la corrupción como una amenaza al desarrollo y a las personas. El ECOSOC también en informes hizo un análisis justamente sobre cómo impacta la corrupción en el progreso y el desarrollo, digamos, y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Una relatoría especial también de Naciones Unidas que habló sobre el impacto de corrupción y derechos humanos. Y recientemente, en junio de este año, se profirió una resolución que es la 59.6 de 2025, en donde ya plantea, digamos, cuáles son las consecuencias negativas que tiene la corrupción en el disfrute de los derechos humanos. Y aquí es muy importante resaltar que estos órganos de derechos humanos ya empiezan a entender cómo la corrupción genera unas afectaciones diferenciadas y la necesidad que desde los estados se tomen acciones integrales que unifiquen estos dos ámbitos, digamos, dos agendas: lucha contra la corrupción y vulneraciones a derechos humanos. Pero adicionalmente, en la región latinoamericana también tenemos unas experiencias muy relevantes y avances. De hecho, desde, digamos, diferentes análisis, tenemos ya, digamos, mucho más resoluciones y más que en otras regiones del planeta. Pero justamente pues hay que resaltar el trabajo en el margen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una primera resolución que fue la 1/18/2018, en donde ya habla como de la obligación que tienen los estados de proteger los derechos humanos en escenarios de corrupción a través de medidas legislativas, administrativas. También se plantea en un informe de 2019 unos estándares, recomendaciones para el fortalecimiento institucional, protección de las personas, de especial protección, justamente el enfoque de derechos humanos en la protección en las políticas públicas. Eso hace parte de un informe de 2019. Otro dato, digamos, otro avance relevante desde el sistema interamericano es el caso Viterio Ungaretti en contra de Ecuador de 2023, en donde la sentencia reitera las obligaciones internacionales que tienen los estados de proteger la libertad de expresión de quienes denuncian corrupción y garantizar una reparación integral en torno a eso. Entonces, en esta sentencia, si tienen la posibilidad de leerla, hay un acápite específico que habla sobre el vínculo entre corrupción y derechos humanos. Y es muy importante porque ahí ya empieza a entender cuál es el real impacto que podría tener la corrupción frente a una vulneración de derechos humanos, en este caso pues en contra de un denunciante de corrupción. Y resalto otros dos puntos muy importantes que son recientes también. El informe del Comité Jurídico Interamericano de 2024, justamente, en donde habla de unas directrices interamericanas para la participación de las víctimas en los procesos penales contra actos de corrupción. Y acá resaltamos el tema de participación de víctimas en los procesos penales porque, digamos, en la generalidad, debido a que los delitos de corrupción o los relacionados con corrupción, el bien jurídico tutelado es la administración pública, el patrimonio público, pues solo se tendría ahí como, o se tiene al Estado como víctima. Entonces deja de un lado a víctimas, digamos, entendiéndose comunidades y personas de lado, ¿sí? Y es acá donde estos estándares también nos ayudan a entender cómo empezamos a integrar en los
procesos a, digamos, comunidades y víctimas para buscar escenarios, obviamente, de reconocimiento y de reparación integral. Y por último, resaltamos la audiencia que se llevó a cabo este año, el 3 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 10 organizaciones de sociedad civil, incluyendo Transparencia por Colombia, participó y expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la relevancia del vínculo entre la corrupción y derechos humanos, enfatizando claramente en el impacto en los derechos sociales y culturales, en los escenarios de participación de víctimas y escenarios de reparación integral. Entonces, esta es una audiencia que también está pública, la pueden ver, pero pues que termina siendo un avance muy importante en las discusiones en torno a este tema. Y a nivel Colombia, nosotros resaltamos y destacamos la Ley 2195 de 2022, en su capítulo 9, habla de disposiciones en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción. Hay 4 artículos que para nosotros son fundamentales y que dan línea y cumplimiento un poco a estos estándares internacionales. Un artículo 59, posiblemente algunos de los que estén participando ya conocen sobre esta disposición, pero que terminan abriendo el panorama para que ante actos de corrupción se lleguen a escenarios de reparación integral. De este artículo 59, digamos, acá hicimos un resumen, por lo que el artículo es bastante extenso, más sin embargo, acá queremos destacar, digamos, esa posibilidad que hay de buscar la responsabilidad extracontractual por actos de corrupción cuando pues estos hayan sido cometidos por particulares. Entonces todo el tema de acciones de repetición también entra acá. También las posibilidades de, a través de reparaciones directas, digamos que buscar esa reparación a favor de víctimas del Estado. Y aquí en el inciso 3 de este artículo 59 es muy importante el rol que tienen los jueces, porque acá dice que el juez deberá tener en cuenta la tasación de perjuicios, digamos, de los actos de corrupción, el impacto en la sociedad de este mismo. Entonces, esto es muy importante, lo resaltamos porque ya hay una obligación que le pide, digamos, a los jueces que analicen cuáles son esos impactos que genera la corrupción para tasar, digamos, esos daños. Obviamente, ahorita les vamos a compartir unas experiencias porque, digamos, no hay una única fórmula para tasar el daño causado por corrupción y esto también demanda un desarrollo jurisprudencial y es por eso que la rama judicial termina siendo fundamental en torno a eso. Otros 2 artículos fundamentales, artículo 60, que habla de los casos de amenaza o vulneración del derecho colectivo, de derechos colectivos, entonces hablamos de acciones populares o de grupo, y aquí el juez también tiene un rol fundamental porque justamente puede imponer o debe imponer una multa adicional para el responsable adicional de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, esto frente a las acciones populares es uno de los roles que tienen pues ahí. Y el artículo 61 también en los casos de declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales, ahí también se impone o se impondría por parte de un juez la multa. El artículo 62, digamos, de la ley 2195 habla de la constitución de un fondo para la reparación de los afectados de actos de corrupción. Al día de hoy no tenemos avances sobre la constitución de este fondo. Digamos que tiene unas entidades involucradas. En principio, la Procuraduría General de la Nación debe constituir este fondo y ahí intervienen otras entidades como la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la Secretaría de Transparencia y pues respectivamente la Procuraduría, en todo, digamos, como en la forma en que se van a implementar este recursos. Pero digamos todo para decirles que las multas correspondientes de los artículos 60 y 61 irían a este fondo, ¿sí? Y al día de hoy pues no sabemos o no tenemos tanta certeza, digamos, cómo se están, digamos, redireccionando estos recursos si en varias sentencias ya pues se han implementado. Pero digamos, esto es para darles un poco de contexto y darles el contexto también de por qué, digamos, surgen estas disposiciones, ¿no? Que viene justamente de todo este panorama internacional, en donde, pues, digamos, revisando la exposición de motivos, se busca visibilizar a los ciudadanos afectados por actos de corrupción, se busca promover una reparación integral y efectiva de las víctimas individuales y colectivas de los actos de corrupción y garantizar indemnizaciones que sean invertidas en el resarcimiento y restablecimiento de los derechos colectivos indivisibles. También pues, replantear un poco la
visión tradicional, digamos, del derecho penal, en donde solo se ve como sujeto pasivo o víctima de un hecho de corrupción, pues al Estado, e incorporar acá víctimas y fortalecer justamente escenarios de reparación integral. Digamos que esto es un poco, en términos generales, lo que dice la exposición de motivos, pero esto es el fundamento de por qué es importante darle este enfoque de derechos humanos a estas disposiciones que ya mencionamos de la Ley 2195. Siendo esto así, digamos, me han venido, digamos, escuchando sobre quiénes son víctimas de corrupción, cuáles son los daños que genera la corrupción y demás, y cuáles son esos escenarios. Desde Transparencia por Colombia, participando también en espacios internacionales, de UNCA Coalition, en algunos encuentros también virtuales que hemos participado de la Comisión Interamericana, pues tenemos un abordaje y avance frente al concepto de víctima de corrupción. Entonces, víctima de corrupción se termina siendo este sujeto de derechos que de carácter individual y colectivamente se ha visto afectado en sus derechos y garantías, con ocasión de haber sufrido un daño como consecuencia de un hecho de corrupción. Obviamente acá está el tema de, ok, porque hablamos de sujetos de derechos, ¿no? Porque acá también podríamos entrar también, analizar no solo a las comunidades y personas, sino también a la naturaleza, que ustedes han visto que han se preferido una serie de sentencias en torno al reconocimiento del estatus de como víctima del río Atrato, por ejemplo. Entonces también considerar, digamos, otro tipo de sujetos de derechos, y acá lo incorporamos en el concepto de víctimas de corrupción. Y esto obviamente nos pone en un escenario también de no solo personas, sino también pueden ser comunidades, grupos, empresas, incluso entidades públicas y la sociedad en su conjunto como sujeto de vulneración en torno a hechos de corrupción. El concepto de daño causado por corrupción también en ese margen, pues obviamente termina siendo como esa pérdida, disminución o menoscabo que tiene este sujeto de derechos por, digamos, no por el cual no debe ser soportado, digamos, justamente por la víctima a causa del hecho de corrupción. Y entonces eso se termina traduciendo en unos perjuicios, que los perjuicios son los que nosotros buscamos reparar, que es lo que ven abajo, digamos, en la última definición, que es promover ante escenarios de corrupción se reparen los daños y las afectaciones directas causadas por hechos asociados con el fenómeno, garantizando que los derechos vulnerados o que no han sido garantizados, transformando la situación o el escenario de corrupción que dio lugar a la vulneración de derechos humanos. Esto es muy importante, el cual lo mencionaré al final, pero digamos, no podemos encontrar un escenario de reparación de daño causado por corrupción sin transformar las condiciones de corrupción que generaron la vulneración del daño. Y por eso termina siendo fundamental los escenarios y garantías de no repetición. Adicional a esto, digamos, les contamos un poco de la arquitectura institucional. Ayer ya mis colegas Sandra y Mario les comentaron un poco de la arquitectura institucional, de estos instrumentos que hay para luchar contra la corrupción, pero en específico hay que ver el tema de la reparación de las víctimas de corrupción desde una perspectiva sistémica. Y esto lo hemos venido trabajando y planteando desde Transparencia por Colombia, en donde identificamos cuáles son esas entidades claves en este enfoque de reparación, digamos, y que pueden contribuir a ese reconocimiento de víctimas y de su reparación, en donde está, por supuesto, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, también tiene un enfoque y unos lineamientos en torno a el vínculo entre corrupción y derechos humanos, superintendencias, el sector privado y empresas. Esto es muy importante porque al final en muchos casos de corrupción se ven involucradas las empresas o las entidades privadas, y que pues también deben tener un rol en los escenarios de reparación, también acordándonos que hay unos principios de empresas y derechos humanos. Entonces ahí es muy relevante mencionarlo. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Secretaría de Transparencia como de Política Pública, la Procuraduría General de la Nación, organizaciones de sociedad civil y, por supuesto, a la luz de la Ley 2195, la rama judicial. En ese sentido, desde Transparencia por Colombia, hemos identificado una serie de oportunidades para avanzar desde la rama judicial en la reparación del daño causado por corrupción. Primero, a través de promover el debate jurídico sobre el daño causado por corrupción y las víctimas del fenómeno, digamos, no desde solo espacios, digamos, de académicos o estos que se presentan el día de hoy, sino también a través de la jurisprudencia. La jurisprudencia termina generando el lineamiento de cómo entender la normativa, que ustedes muy bien lo saben, y que nos permiten darle un poco más de alcance a lo que queremos entender por víctima de corrupción desde lo que la ley nos ha permitido y lo que nos ha planteado.
También desde la rama judicial, evidentemente, reconocer y garantizar la participación de víctimas de corrupción en los procesos de investigación mencionados de la Ley 2195, pero que también sea una participación que conlleve la reparación de las víctimas. También consideramos muy importante que en estas investigaciones de corrupción o asociadas a fenómenos de corrupción, la tasación de perjuicios sea uno de los factores, digamos, relevantes a considerar y adicional, tener en cuenta el impacto que esto genera en la sociedad, que es lo que menciona el artículo 59. Y por último, pues también considerar que hay un sistema de extinción de dominio, hay una jurisdicción acá en la rama judicial encargada justamente de los procesos de extinción de dominio y que, digamos, la ley 2195 no lo ata directamente, pero que evidentemente hay una necesidad, digamos, de empezarlo a articular, porque a través de los bienes de extinción de dominio que han sido, digamos, decomisados por hechos de corrupción, pues en efecto tendrían que tener un rol, digamos, en todo este escenario de recuperación. Ya, digamos, para contarles un poquito como experiencias nacionales e internacionales sobre el tema, acá compartirles uno que se está moviendo a nivel Latinoamérica muy importante, que sucedió en Perú, sobre todo sobre el reconocimiento de víctimas de corrupción, en donde, pues, el caso Caliwarma sobre actos de corrupción en la contratación y supervisión de un programa estatal de alimentación, muy parecido a lo que sucede acá en Colombia con el PAE, y pues que generó una serie de intoxicaciones masivas en niños de una comunidad y generó pues unos daños en la integridad y la salud de cada uno de ellos. En este caso resaltamos el rol que tiene o que tuvo la Corte Suprema de Justicia porque reconoció a la organización Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, como víctima o como parte agraviada del proceso penal, un poquito como el escenario de representantes de víctimas de esta comunidad, que digamos que en un primer momento pues no fue reconocido en el proceso, pero pues ya la Corte Suprema lo reconoció. Para eso la Proética hizo una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 23 menores intoxicados, digamos en este caso en la zona de Puno, y al final pues la Corte Suprema de Justicia terminó reconociendo, digamos, esa legitimación de participar directamente de Proética en el proceso penal en busca justamente ese escenario de reparación en favor de las víctimas. Aquí en Colombia pues también tenemos dos experiencias muy importantes, caso Buen Comienzo de Todos por Medellín, de pronto algunos ya lo han escuchado, pero justamente la organización Todos por Medellín buscó el reconocimiento de las víctimas de, digamos, de un proceso de PAE en donde unas madres y sus hijos de 0 a 5 años pues se vieron afectados por la falta de entrega, digamos, de unos mercados y algunas asistencias técnicas. Y en este caso la organización buscó ser reconocida como víctima dentro del proceso penal. No solo ello como perjudicado, digamos, porque la organización manifestaba que había sido como objeto de algún tipo como de señalamientos en torno al proceso, pero pues lo más importante de ello es que buscó, digamos, ese reconocimiento de las víctimas, entiéndase como los niños y madres afectadas en el proceso. Lamentablemente, digamos, en primera instancia, sí fue reconocida la organización solo como perjudicado del caso, pero en segunda instancia fue revocada dicha calidad. Entonces, digamos que acá nos dejó sin esa participación directa de las víctimas, pero pues también reconocemos el rol del juez de primera instancia, pues digamos, de hacer ese reconocimiento. Y ya otro, digamos, que ha tenido más, digamos, resueno nacional, que es el caso de los carrotanques de La Guajira, en donde, pues, a la luz de todos los procesos que se han adelantado, tanto en Fiscalía como en lo que se lleva ahorita en la Corte Suprema y en los diferentes juzgados, se ha dado la posibilidad de, y los jueces han reconocido la participación, digamos, de representantes de víctimas de las comunidades afectadas. Entonces es muy importante resaltar cómo ya el sistema penal también ha permitido que representantes directos de estas comunidades participen. Y eso también termina siendo relevante en términos de buscar esas garantías de no repetición y esa participación directa de víctimas. Otro de los casos que queremos referenciar, digamos acá muy puntual, en donde sí se ha dado en sentencias ya directamente unos escenarios de reparación, es un caso en Guatemala, el caso Don Muni Chinoyata de Guatemala, justamente pues donde un alcalde pues se vio inmerso en unos hechos de corrupción que afectó un programa de vivienda digna y de techo mínimo. Y pues obviamente esto afectó a una serie de comunidades que van a ser beneficiadas por el programa.
Aquí destacamos el rol del juez, que en su sentencia no solo profirió una multa de 50 millones de quetzales, digamos, de diferentes formas, sino que adicional ordenó unas medidas de reparación integral y garantías de no repetición. Entre ellos, ubicar una placa que decía o que dice cero tolerancia a la corrupción en la alcaldía y pues el ofrecimiento por parte del condenado de disculpas públicas. Entonces, esto también genera como una sensibilización y una idea de que realmente la corrupción sí genera unas afectaciones, pero también genera conciencia social para, digamos, la no repetición de esos hechos. Frente a tasación del daño causado por corrupción, digamos, no hemos encontrado todavía experiencias internacionales y como les decíamos, no hay una única forma de tasación, pero digamos acá les queremos compartir un poco lo que ha hecho Transparencia por Colombia y una experiencia internacional, en este caso de Costa Rica. Entonces, Transparencia por Colombia hizo en 2019, igual al final están las publicaciones de las cuales yo les estoy mencionando, pero hizo una investigación sobre posibles escenarios de tasación del daño en el cartel de la hemofilia. Y aquí, digamos, la metodología implementada era o estaba relacionada justamente como a identificar el crecimiento o el impacto que tuvo la corrupción en el crecimiento del PIB y las mejoras en salud. Digamos que ahí haciendo un énfasis claramente en el daño social que esto generó. Y en el caso de Buen Comienzo de Todos por Medellín, que nosotros ya les comentamos, también en una consultoría que desarrollamos en 2023 de Transparencia por Colombia, tratamos a través de la metodología de teoría del cambio, identificar cómo la corrupción cambió o pudo haber cambiado, digamos, la atención y los beneficios que iban a recibir justamente pues, los beneficiarios del programa Buen Comienzo. Digamos que todo esto está en nuestro sitio web. Y adicional a eso, pues una experiencia internacional, digamos, como llevada por parte de la Procuraduría de Costa Rica, en un caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, de Fischel, en donde pues hicieron como estimaciones del Banco Mundial en las proyecciones y demás para identificar cómo la afectación, digamos, el impacto que tuvo que generó la corrupción y la reducción en su Producto Interno Bruto. Y se hace digamos, justamente parte de lo que se realizó en este proceso fue unas encuestas de percepción, de ver cómo después del hecho de corrupción se afectó la confianza, el bienestar social y demás. Y justamente pues eso es parte como de algunas experiencias internacionales que nosotros les queríamos compartir sobre cómo podríamos tasar el daño causado por corrupción, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos considerar? Entonces podemos mirar Producto Interno Bruto, pero también podemos hacer encuestas de percepción o mirar realmente cuál iba a ser el beneficio que iban a recibir las poblaciones de determinada contratación y mirarlo siempre desde tanto daños, no solo sociales, digamos, como de lo colectivo, sino también individuales, porque también hay hechos de corrupción que afectan de forma diferenciada, pues digamos, a ciertas comunidades y poblaciones. Para ya finalizar, adicional de contarles estas experiencias, digamos, cómo lograríamos esta reparación del daño causado por corrupción, ¿no? Digamos, adicional a la participación de víctimas, que ya lo he mencionado, es relevante darse en los procesos judiciales, pues tenemos dos caminos, y es uno, pues el artículo 62 de la ley 2195, que es a través del Fondo de Reparación, y que pues viene nutrido de estas multas de los artículos 60 y 61. Pero también lo que les mencionaba hace unos instantes, la relevancia de la jurisdicción de extinción de dominio y los bienes de la sociedad de activos especiales, en este caso de la SAE, de cómo estos recursos o estos bienes terminarían siendo fundamentales para buscar escenarios de reparación integral. Porque si lo tomamos solo desde digamos, desde el fondo de reparación, las multas de los artículos 60 y 61, digamos que todos estos bienes también deberían entrar a reparar y a buscar escenarios de reparación del daño causado por corrupción. Para ir cerrando la sesión y darle lugar a las preguntas, ¿qué es lo que nos dicen los estándares internacionales adicional a ello para lograr esa reparación? Digamos que una cosa es de dónde provienen los recursos, que es como la idea que les planteamos acá en esta diapositiva, pero acá ya cuáles son esos escenarios de reparación integral. Y aquí es donde los estándares internacionales de derechos humanos pesan tanto. Y en este caso, pues sí, hay que reconocer unos temas de indemnización, de compensación, que digamos como para eso sería también la tasación de los daños, pero también las otras medidas de reparación integral, y nos vamos a enfocar en las garantías de no repetición, terminan siendo fundamentales para lograr justamente la no repetición de los hechos.
Reconocer también que pues, se pueden dar escenarios de reparación con vocación transformadora. Esto nosotros lo entendemos sobre todo no solo es restituir, digamos, lo que se le perdió o lo que dejó de percibir la víctima, sino que también pues, hay que cambiar la condición que dio lugar al hecho de corrupción. Entonces, por eso nosotros lo planteamos como una restitución con vocación transformadora. Escenarios de rehabilitación, por ejemplo, en estos casos de PAE, de corrupción, en el caso de La Guajira también, cómo esto ha afectado, digamos, a la salud de las comunidades, de las personas. Entonces, el tema de la rehabilitación tiene que también jugar un rol fundamental para justamente mejorar, digamos, y rehabilitar las condiciones que fueron afectadas por los hechos de corrupción. Y unos escenarios de satisfacción, que fue un poco lo que vimos en el caso de Guatemala, en donde pues también la sanción social que se promueve a través de las sentencias, de ese repudio, de hacer conciencia de quiénes fueron los responsables, que realmente tengan una reparación, digamos, directa con la comunidad, pues también es muy importante. Entonces, temas de medidas de satisfacción son fundamentales. Y las garantías de no repetición, que justamente es adentrarnos en cómo podemos garantizar que ese hecho de corrupción no se vuelva a repetir. Y aquí, pues, es donde la sesión inicial, la que tuvimos, la primera con Sandra y con Mario, termina siendo fundamental, porque es que a través de todos estos ajustes institucionales, de mitigación de riesgos de corrupción e integridad, nos permiten prevenir que el hecho de corrupción se vuelva a repetir. Entonces, no solo es que en la sentencia, digamos, profiramos estas medidas de satisfacción e indemnización, sino que también podamos darle la posibilidad que la institucionalidad y dar la orden a la institucionalidad de que haga esos ajustes para mitigar justamente que el hecho de corrupción se vuelva a repetir. Y sobre todo garantizar que haya un control social y participación ciudadana que permita también que ese escenario pues no se vuelva a repetir. Esto es un poco también de lo que a nivel internacional se ha discutido, pero que nosotros en casos en donde adicional a los que les mostramos, nos permiten a nosotros entender cómo generamos escenarios para que la corrupción no se vuelva a repetir y deje de vulnerar derechos humanos. Esto es algo progresivo y que pues tenemos que ir digamos, como adentrándonos desde la jurisprudencia, pero donde la rama judicial, como les menciono, termina siendo fundamental, porque es a través de sus providencias, de sus sentencias, que pueden generarse estos cambios estructurales en la lucha contra la corrupción. Este es el QR, digamos, como de las publicaciones sobre las que nosotros estamos justamente exponiendo esta sesión y encuentran ahí de diferente índole, entre ellos pues una investigación sobre en qué va la reparación del daño causado por corrupción, también todo lo que tiene que ver con una experiencia que tuvimos desde Transparencia por Colombia en una implementación con 3 organizaciones de sociedad civil de una hoja de ruta para buscar la reparación del daño y el documento que les comentaba del estudio sobre el cartel de la hemofilia. Entonces, ahí encuentran varios documentos que pueden ser de su interés, de su, digamos, como relevancia para el análisis que hagan, pero pues que es una base también, digamos, investigativa que les puede dar un poco más de alcance, digamos, para las sentencias y jurisprudencia, pues que, digamos, profiera la misma rama. Listo. Entonces, pues bueno, esta era digamos, parte de la sesión que nosotros teníamos el día de hoy, de este enfoque de reparación del daño causado por corrupción y volver a retomar la importancia que tienen los jueces en todo esto. Entonces, no sé, preguntas sobre este espacio. Doctora Paula, muchas gracias por su presentación y efectivamente pasaremos a la sección de preguntas, siendo la primera de ellas la siguiente. ¿De qué manera pueden los jueces avanzar en el reconocimiento de las víctimas de corrupción dentro de los distintos procesos judiciales? De acuerdo, pues frente a esta primera pregunta, recordemos que los diferentes procesos judiciales, por ejemplo, el penal, las acciones populares y de diferente índole, pues permiten, ya sea a través de pruebas como de declaraciones, testimonios, incorporar ese llamado, ¿no? Esa voz de las víctimas de corrupción. Pero queremos hacer un énfasis especial sobre la posibilidad de que víctimas en los procesos penales puedan participar directamente. Garantizando esa
legitimación para su participación en torno, obviamente, como a esa afectación directa que tiene. Entonces, una forma de reconocerlos también es dándole esa posibilidad de participar, como ha sucedido en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Muchas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas de reparación integral más relevantes frente a hechos de corrupción? Sí, como les comentaba en las últimas diapositivas, es muy relevante las garantías de no repetición para volver a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y generar ese espacio para que la corrupción no se vuelva a repetir frente a un hecho. Gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede garantizar la participación de víctimas de corrupción distintas al Estado en los procesos actualmente en curso? De acuerdo. Esto dependerá claramente pues del tipo de proceso. Como les decía, el proceso penal tiene una serie de posibilidades, digamos, para la participación en las diferentes fases del mismo de víctimas de corrupción, pero también, por ejemplo, en los escenarios de acciones populares, darle esa posibilidad a de tener como esas declaraciones o esos testimonios de quienes puedan verse afectados por los hechos de corrupción, también son formas, digamos, de garantizar esa participación. Esto no quita, digamos, no deja de lado que en otro tipo de procesos, como los de reparación directa, suceda lo mismo, pero pues es una forma en la que podemos darle voz a las víctimas en los procesos y contemplar dentro de, digamos, de los análisis de las sentencias esos daños y sobre todo daños diferenciados que genera la corrupción. Doctora Sandra Jimena Martínez Rosas y doctora Paula Viviana Fierro Barreto, ha sido un gusto contar con su participación durante esta videoconferencia y en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, les expresamos nuestro agradecimiento por su generosa intervención. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado previamente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. ¡Feliz día!